Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el capítulo 7, si no me equivoco, de Hablemos de. Hoy tenemos una invitada especial que cruzamos cielo, mar y tierra para poder estar aquí con ella. Aunque no lo crean, ya les platicaré por ahí qué pasó. Hoy tenemos aquí a Reina. Reina va a estar con nosotros en este capítulo 3. Si gustas presentarte ahí con la gente que no te conoce. La mayoría eres muy famosa, te conocen, pero para ahí los que no te conocen. Muy bien, pues mi nombre es Reina Kikibis, como ya dijo mi amigo Colin, le digo yo. ¿Cómo se? Y pues para mí es un gusto estar aquí agradeciéndote la invitación que me hiciste de estar aquí en este podcast. Y pues nada, iba a decir mi edad, pero mejor me la reservo. Yo nunca se las he dicho, Entonces todo bien, con mi nombre es suficiente. Sí, ya con eso, ya lo demás que lo investiguen en Facebook por ahí. Sí. No es necesario tampoco tanto. Aquí venimos a hablar de la palabra de Dios, no nosotros. Bueno, pues ahí como pudieron ver en el post ahí que subimos, hoy vamos a hablar de, iba a decir Ruth por andar jugando contigo hace rato, ¿no? Vamos a hablar sobre Esther, una mujer que pues ahora que volví a leer su historia, está muy padre su historia, una mujer valiente, una mujer que tuvo que tomar decisiones y pues ahorita lo vamos a estar viendo. No sé si nos gustes meter en contexto sobre ella, sobre esa mujer, para las personas que no han leído o que no saben quién es, pues se den una idea de quién es la mujer de la que vamos a hablar. A veces podemos leer Esther y el libro y como tomar muy por encimita la historia, pero la realidad es que su contexto es mucho más profundo, porque estamos hablando de una mujer que creció huérfana, o sea, de padres, fue criada por su primo y en un periodo de cautividad, o sea, bueno, no de cautividad en sí, sino en un periodo donde estaba en un pueblo extranjero que no era Israel, no era Judá, estaba en Persia. Y hablando un poquito de, muchos se podrán preguntar, pero ¿por qué estaba ahí? ¿No? ¿Por qué estaba en Persia? ¿Por qué no estaba con los suyos? Y estamos hablando de un periodo donde, si recordamos un poquito de historia bíblica, pues el pueblo de Dios fue invadido, destruido por Babilonia. Primeramente fueron llevados cautivos, pero después de que un tiempo de que Babilonia fue la potencia más grande en las naciones, aparecen los persas, aparece Persia, destruye a Babilonia, les tumba el reinado y ahora son los persas, ¿no? Y en el tiempo en que los persas tomaron a Babilonia, todas las naciones o los pueblos que Babilonia había conquistado, pues entonces estos pueblos pasaron a ser provincias y a pagarle tributo a Persia. Y en ese tiempo muchos judíos tuvieron el permiso de regresar a su nación. Algunos no regresaron, se quedaron, el pueblo estaba en ruinas, el pueblo, pues el templo destruido, las murallas, muchos no querían regresar. No había mucho por qué volver. Exactamente, ahí tenían una estabilidad, muchos ya habían hecho su vida ahí, sus casas, todo, se quedaron y bueno, parte de los que se quedan en ese lugar es la familia de Esther. Ella nace en ese lugar de descendencia judía, pero nace, o sea, lo que quiere decir que la familia de Esther fue una de las familias que decidieron no regresar. Entonces, ese es el contexto en el que ella crece en una nación que no es su nación. Y bueno, no sé si quieres que profundice y ya me vaya de lleno a por qué fue reina, cómo es que llegó a ser reina. Pues sí, yo justamente te iba a preguntar que nos contaras como que te impacta ello, pues, o sea, alguna historia dentro del libro, y si esa es la que a ti te impacta, adelante, sí, ¿no? ¿Cómo ya? Cuando me preguntaste sobre qué personaje quería yo hablar, sí estaba en controversia entre dos, y la otra también era una mujer, sí. Y sentí que hablar del otro personaje bíblico podía ser más aplicable a las mujeres. Entonces sentía que Esther no solamente es aplicable a mujeres, sino es en general para hombres y mujeres. Entonces por eso la tomé, porque Esther es una mujer que impactó a su generación. Entonces yo creo que en este tiempo es necesario que nosotros como jóvenes impactemos a esta generación también. Entonces por eso elegí que fuera ella de la que fuéramos a hablar, porque ella creció en una generación que Dios definió. No fue casualidad, no fue la suerte lo que le sucedió, no, sino que había un propósito de Dios para ella. Y que su familia no regresara, no retornara
a Judá, a Jerusalén, como muchos regresaron, tenía un propósito. Y el propósito era que ella creciera ahí porque el Señor iba a traer salvación a su pueblo por medio de una mujer en medio de esa nación. Entonces yo creo que nada de lo que pasa en la vida de las personas o en la vida de nosotros ha sido casualidad. Creo que así como Esther no fue casualidad, que su entorno familiar fuera de esa manera, para que ella creciera y estuviera en el momento indicado, creo que también para nosotros no es casualidad el hogar donde nacimos, la familia que tenemos, la formación que hemos tenido, ni en el tiempo en el que estamos, porque hay un propósito para nuestra vida. Es correcto. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué me tocó vivir en ese tiempo? ¿Por qué no nací en los tiempos de Jesús? ¿O por qué no en el 1900? ¿O por qué no nací en el tiempo del Titanic? O en el tiempo, a veces puedo decir, ay, hubiera estado más padre haber vivido en otra época, pero la realidad es que estamos en este tiempo porque hay un propósito. Entonces, está en nosotros saber si vamos a desarrollar ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque muchas veces podemos estar en medio de esta generación, pero cuando se nos presenta el momento como se le presentó a Esther, su primo le dijo, y quién sabe si para este tiempo has llegado. Sí, eso es más adelantito. Ajá, ahorita igual también voy a profundizar en eso, pero nosotros también va a llegar un momento en nuestra vida que se nos va a presentar donde tenemos que decidir. Y como su primo le dijo también, esa es para nosotros, y quién sabe si para ese tiempo hemos llegado, ese momento de decidir, ese momento en el que podemos impactar a nuestra generación. Yo pienso que siempre hay un momento en la vida de todos nosotros en los que necesitamos decidir, ser decisivos, tomar una decisión, o sea, para acá o para allá, y de esa decisión depende en gran parte que el propósito que Dios tiene para nosotros se desarrolle e impacte a nuestra generación o no. Yo estoy de acuerdo contigo, con lo que dices sobre ella. Justamente cuando lo leía, es lo que a mí me vino a la mente. Para mí, todo el libro de Esther es un ver cómo Dios obra, cómo Dios te lleva de paso en paso. Cada cosa que vas viviendo te lleva al momento donde Él te quiere llevar. Como dices, no es una casualidad la familia de la que yo vengo, no es una casualidad la familia en la que yo estoy. A lo mejor yo podría decir, mi familia no está haciendo Cristo. Bueno, pues a lo mejor como el primo le dijo a Esther, no, a lo mejor para eso Dios te hizo que estuvieras en esa familia, a lo mejor para eso Dios te hizo que conocieras a ciertas personas, para que les ayudaras. Y sí, para mí el libro de Esther también es eso, es como ver cómo Dios va obrando y te lleva al momento preciso. Y siento, como dices, no es un libro especialmente para mujeres, porque también anda por ahí un personaje que, aunque es secundario, yo le digo así, no, personaje secundario, porque la historia no está centrada en él, pero es Mardoqueo, ¿no? El primo de Esther, que para mí se me hace un personaje muy importante. Claro. Porque además de ser un consejero, guía, quien tomó como hija, ¿no? a Esther y la educó y todo eso, es una persona que confrontó a Esther en el momento en el que a lo mejor ella tuvo miedo de tomar esa decisión que ella tenía que tomar, y él la confrontó. Y para mí yo pienso que es bien importante contar con ese tipo de personas en nuestras vidas, y también pensar si nosotros somos ese tipo de personas para otros, porque así tiene que ser. Si tienes personas así en tu vida, pues qué bendición, ¿no? Hay que cuidarlas, porque no cualquiera se planta delante de ti y te dice que estás equivocado y no te dice lo que tienes que escuchar. Igual uno tiene que ser así con los que decimos que son nuestros amigos. Si vemos que las cosas no están haciéndose bien, o que tienen que hacer algo diferente, o por ahí se están equivocando, tener la valentía, el valor de plantar, de confrontarlos, y que tomen esa decisión, ¿no? que los lleve a cambiar. Así es. Y ahora sí, si nos quieres llevar en ese caminito de cómo llegó ella a ser reina. Sí, porque es bien interesante cómo empezó, ¿no? O sea, decías desde el principio, es una mujer que es huérfana, que tenía, que el contexto de ella era... No calificaba para ser reina. No tenía absolutamente nada para ser reina. Yo creo que ni le pasaba por aquí, ni nos pasaría a nosotros si no nos supiéramos la historia, ¿no? Como muchos otros en la Biblia, que al final terminaron siendo personas, bien usadas por Dios. Y como dices, ella no estaba calificada.
era huérfana, y cómo Dios fue poniendo las cosas para que al final terminara siendo, además de una reina, una persona que marcara una generación y una mujer que Dios utilizaría para salvar al pueblo. Así es. Entonces, si gustas llevarnos por ahí, y en el transcurso, pues ahí hablaremos también un poquillo de Mardoqueo, de todas las personas que se van ahí incrustando en el camino. Ahí metiendo en la historia, sí, está que siendo parte. Sí, como mencionas, si Esther no tenía, podría ser la menos calificada. Claramente que el rey Asuero era un rey muy ambicioso. Él era el mejor rey, era el más grande, todos estaban a sus pies. Tenía a la esposa más hermosa, de tal manera que él quería presumirla. ¿Y qué pasa? Porque ella se negó a ser presumida, o sea, en un banquete del rey, pues Vasti fue destituida. La reina que estaba en turno fue quitada, y en base a eso, pues el rey convoca, como a veces escuchamos, el primer concurso de belleza, el primer Miss Universo. El Miss Universo de Persia. Sí, el primer Miss Universo bíblico, Miss Persia, para elegir a su esposa, a su nueva esposa, la que iba a ocupar el lugar de Vasti. Claramente que Dios había dotado a Esther de muchas capacidades, muchos talentos, muchas virtudes, y algo que Dios le había dado a Esther, ¿verdad? Es que era físicamente hermosa, agraciada a los ojos de las demás personas, pero esta belleza exterior no fue lo que la hizo ser reina, porque la Biblia nos dice que así como ella tenía una belleza exterior, había muchas muchachas más que también físicamente eran hermosas, que fueron llevadas o que reunidas para ser preparadas en un tiempo donde tenían que estudiar, pasar por un proceso. No cualquiera se presentaba delante del rey. No. Entonces, y menos para ser candidata de ser su esposa, ¿no? Este rey era algo serio. Conociendo cómo era, ¿no? Sí, bien exigente. Entonces, algo que me gusta mucho es que cuando Esther va a esta preparación, es candidata para ser reina, la Biblia nos dice que Dios le dio gracia. Uh-huh. O sea, independientemente de esa belleza externa que pudo haber tenido ella, esa virtud, por así decirlo, eso no fue lo que la llevó a ser reina, sino fue la gracia que Dios depositó en su vida, porque esa gracia la tuvo no solamente en el momento en que se presentó delante del rey, sino que esa gracia la tuvo desde el momento de la preparación con los eunucos y con toda la gente que estaba ahí. Sí. La Biblia nos dice que ella halló gracia frente a todos los demás, de tal manera que incluso cuando este hombre que estaba a cargo de ella le dice que qué ropas, ¿verdad?, quería, y ella le dijo, mejores, ¿sí? Ella le dijo que ninguna, que estaba bien, pero él, como ella había hallado gracia, él le trajo las mejores ropas a ella. Entonces, ¿por qué? Por la gracia que Dios depositó. Yo estoy segura que Esther era una muchacha que, como bien dices, por su primo Mardoqueo, tuvo una formación en el temor del Señor. Era una mujer temerosa de Dios, una mujer que aun cuando no creció en su hablando de territorio allá natal o nacional, allí donde ella fue criada, fue bajo la ley del Señor, y ella sin duda alguna practicaba y ponía en práctica todas las enseñanzas de Dios, toda la ley y todo esto, y yo creo que era una mujer sabia, porque conforme vamos avanzando en la historia, vemos su sabiduría, y una mujer que sabía escuchar los consejos, porque fue bien instruida por su primo, pero cuando alguien venía a darle un consejo, no era alguien necio, alguien que quería siempre tener la razón, o yo soy la que soy candidata para reina, ¿tú qué me vas a decir? O ya estando de reina, ¿no? ¿Qué me vas a...? No, ella sabía escuchar y en humildad recibir un consejo, aceptar cuando lo mejor no estaba incorrecto y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar el consejo. Y vemos a una mujer de una actitud humilde, una actitud llena de gracia, de la presencia del Señor. Yo no sé cómo eran las demás jóvenes que estaban allí, pero cuando ella se presenta delante del rey Asuero, ella es la que halla gracia delante del rey, pero no una gracia, no solamente por su belleza exterior, sino porque había una belleza más grande, y es la belleza que da Dios, la belleza que hay en el interior, esa belleza que no te puede dar ningún skincare, ni te puede dar ninguna matada en el gym.
esa gracia solamente Eso la que da el te hace Señor. brillar, ¿no? En medio de Sí, toda la multitud que dicen, tiene eso es algo. diferente, esa o eso es diferente, algo tiene ahí Sí, que ver. Ujú. ese tiene algo distinto y sin duda alguna es la presencia del Señor en las vidas. Entonces, vemos cómo Esther llega a ser reina por la gracia que Dios depositó en ella. Claro que pasó por una preparación, claro que pasó por todo esto, pero sin duda alguna fue la gracia, la voluntad del Señor, que desde ese momento Dios ya estaba encaminando todo para el Ujú. propósito que Él tenía. Y claramente está que ella fue una mujer que se dejó, fue, ¿cómo podemos decirlo? Fue sensible al propósito de Dios, supo discernir los tiempos de Dios. Cuando ella siendo reina, vemos que este hombre llamado Naamán, No, que ¿cómo se es el puede? Es el villano de la villano, película esa. sí, de la historia, que se pone en contra de su primo y todo un plan armó para que mataran a su primo solamente porque no le hizo No reverencia, quiso ¿no? hacerla, ajá. Porque no quiso hincarse delante de él y este hombre orgulloso, lleno de egocentrismo, dijo, pues porque yo quiero te hincas y si no te mueres, ¿no? Armó todo un plan malévolo, descubrió que era judío y dijo, bueno, para empezar ni debería estar aquí. Entonces armó un plan de tal manera que convenció al rey que firmara un edicto para que dieran sentencia a todos los judíos de muerte, incluida Esther, porque ella era judía, que el rey lo desconocía. Nadie lo sabía, Nadie lo sabía. Más que Mardoqueo en ese caso. Exactamente, y eso es algo que me sorprende, fíjate, porque yo no sé, ¿verdad? No concibo que alguien se case con otra persona sin saber de dónde vienes. Lo mismo pensé cuando lo leí, dije, ¿cómo? A ver, está bien, ¿no? Cuando recién la conoces y está bien, pero ya se casó y aún no sabía ¿De dónde era? o qué pasó ahí. Ajá. Yo creo que ya en una opinión muy personal, a lo mejor cuando platicaban del tema, pues ella había nacido ahí, pero no conocía su descendencia, ¿no? Claramente que ella era de descendencia judía, judía, pero nacida dentro de esa nación. Entonces, pues está raro, pero yo pude ver ahí también el cuidado de Dios, cómo, no sé, de alguna manera Dios como movió todas las cosas para glorificar su poder. Porque de alguna otra forma creo que la historia hubiera sido distinta, pero sin duda alguna yo creo que como dice la palabra de Dios, que Dios avergüenza a los soberbios. Uy, sí. y este hombre Naamán fue avergonzado y el pueblo de Dios fue enaltecido y sobre todo estas personas que tenían temor del Señor, ¿no? Sí, Naamán la verdad que fue avergonzadísimo Sí. y no así por reírme y todo eso, claro, pero sí me dio gusto cuando dije, mira nada más, porque es como obra Dios y a eso quiero ir. Cómo Dios obra, y ahorita que dices eso de que pues Naamán, Dios humilló a Naamán, ¿no? En esa manera, y digo, cómo Dios obra porque pues ahí entrando con Mardoqueo un poquito, ya es que era el hombre que cuidaba ahí las puertas, que estaba ahí siempre a las puertas, y en una de esas me gusta mucho esa parte, esa historia, que dos personas ahí están haciendo un plan, ¿no? Están haciendo un plan para matar al rey, y que pues Mardoqueo lo escucha y él se lo hace saber a Esther, y Esther pues ahí lo pensó y pues mandó, ¿no?, que le dijeran al rey, pero le dio el crédito a Mardoqueo de que él fue el que les dijo, y dice que el rey mandó ahí a que investigaran, y pues resultó que era cierto, ¿no? Y mandó que adiós a las dos personas esas, pero hasta ahí quedó, o sea, lo interesante de esto es que ahí quedó. No tuvo una recompensa, ni reconocimiento. Mardoqueo, él siguió en la puerta, él sí le dio el crédito ahí ella, pero lejos de ahí nada pasó. Le salvó la vida al rey, pero ahí quedó todo eso, ¿no? Lo curioso de esto es que pasa el tiempo y entonces llega Naamán y empieza a hacer ese plan maquiavélico para acabar con él, hace que el rey firme ese edicto y todo. Y me encanta cuando ya Naamán va un día en la mañana dispuesto, que ya sus amigos le habían dicho, levanta un poste ahí afilado de 23 o no sé cuántos metros, y para que ahí cuelguen a Mardoqueo. Y ya va en la mañana bien contento él con el rey para decirle que lo hiciera.
Y da la casualidad que una noche antes por ahí no sé si no puede dormir y mandó a que le leyeran las crónicas, porque las cosas importantes se anotaban en crónicas y pues un evento importante fue que la vida del rey se salvó, ¿no? Ajá. Y entre esas historias que le estaban leyendo, le leen por ahí que una persona por ahí, Mardoqueo, un día iban a matar al rey y pues él dio aviso, ¿no? Y le salvó la vida. Entonces el rey dice, oye, ¿y de ese hombre qué fue? O sea, ¿cómo lo recompensamos? ¿Qué pari le hicimos? ¿O qué onda? Y no, pues no, nada, o sea, le salvó la vida, pero pues no se le hizo nada. Y entonces justo en ese momento llega Naamán, ¿no? Y no lo deja ni hablar. Y dice que el rey le dice, oye, Naamán, ¿tú qué harías para honrar a una persona pensando que era para él que mismo? Es importante para ti? Y a mí me da mucha cura. Y aquí es donde para mí entra el por qué el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque cuando las cosas son para ti, no, dice la Biblia que este hombre Naamán pensó, bueno, pues a quién más quiere darle honra que a su mano derecha, que al más alto de sus, no sé cómo se les diga, de rango, de los más altos de su rango, así. Y empezó, no, pues que tienes que darle tu capa, uno de los caballos que el rey haya montado, y que uno de los más importantes vaya paseándolo por todo el pueblo y gritando, esto es lo que el rey hace para honrar a los especiales y no sé qué tantas cosas. Y entonces él creía que era para él. Y entonces dice el rey, todo lo que dijiste, no se te olvide ningún detalle de todo lo que me dijiste. Todo eso que dijiste, ve y hazlo con Mardoqueo. Y cuando yo leí eso me dio risa y me quedé, wow, ¿cómo es Dios? O sea, él iba dispuesto a que el rey colgara a Mardoqueo. Pero Dios ya había obrado antes. Exactamente. Pero Dios ya había obrado una noche antes y ya había obrado sin que nadie se diera cuenta muchos años antes. Así porque es. Lo que parecía que no sirvió para nada, Dios más adelante lo utilizó. Y es lo que a mí me sorprende, porque ahorita lo traigo a mí y eso me hizo pensar, hay cosas que en mi pasado yo pensaba o yo hice que ahorita en mi futuro están dando frutos. Exactamente. Pues. Y entonces muchas veces pensamos eso, cosas que Dios ya está trabajando y nosotros creemos que Dios no está haciendo nada, pero la realidad es que Dios así es, Dios trabaja ahí sin que te des cuenta y cuando menos te das cuenta, Dios te pone acá arriba como Mardoqueo, o sea. Muchas veces puedes estar hundido en un problema donde piensas que no hay solución o qué vas a hacer, pero Dios ya tiene la solución. Ya la tiene desde tiempo antes, solamente es cuestión de que, oye, espera, Dios ya está orando, ¿no? Y muchas veces ¿qué pudo haber sido de Mardoqueo en ese momento cuando se firmó el edicto, cuando supo, incluso desesperado buscó a Esther para buscar una solución, pero ya el Señor ya tenía la solución establecida, ¿no? Ya Dios, ya como dices, estaba trabajando desde tiempo antes. Así es. Y podemos ver aquí en la historia cómo, yo quisiera que los que nos están viendo, primero tuvieran esto presente, que el que estemos aquí no es casualidad. Es correcto. Estamos aquí con un propósito. Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado capacidades que ocupan ser desarrolladas, pero algo que tenemos que tener en claro es que lo que nos va a llevar a esas posiciones o nos va a llevar a ese lugar que Él tiene para nosotros no es nuestra fuerza ni nuestro talento, sino es su gracia. Y he aquí la importancia de ser personas que busquen al Espíritu Santo. He aquí la importancia de ser personas que busquen la presencia de Dios, porque es la única manera en que vamos a poder tener esa gracia que proviene del cielo, ¿no? Entonces, hasta aquí, eso es lo primero que a mí me gustaría que nosotros tuviéramos en claro. Y también algo que es muy importante es la valentía que tuvo esta mujer, y no solamente la valentía, sino la sabiduría para saber cómo actuar en el momento complicado, porque si bien ahorita hablábamos de las palabras que tanto Esther como Mardoqueo, y me gustaría leerlas ahí en la Biblia, ahí en Esther 4, cuando ella obviamente desconocía
todo lo que estaba pasando. Ella, aun cuando era ya reina, pues no estaba enterada de todas las cosas que el rey hacía, ni todos los tratos, ¿no? Ella desconocía muchas cosas. Entonces, no es como ahorita que el esposo va y consulta o le cuenta todo a la esposa. En esos tiempos estamos hablando de que era totalmente distinto. Incluso ella no podía entrar delante de su presencia sin ser llamada. Y si ella, aún siendo su esposa, se presentaba sin ser llamada, la podían matar. Y que era lo más probable que la mataran, porque rara vez el rey tenía esa misericordia de extender el cetro, ¿no? Para dar misericordia a la persona que entró. Entonces lo más probable era que la mataran. Pero vemos ahí cuando su primo le avisa las palabras y ella, como dices, primero escucha y ella dice esto, ¿no? Oye, ¿puedo morir si yo entro a interceder por el pueblo? Entonces las palabras de ella fueron las siguientes ahí en Esther 4, de los versículos 9, dice: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y ella le dijo, ahí en el versículo 10, cualquiera que entre al patio para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extenderá el cetro de oro. Y luego Mardoqueo le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. A lo mejor ella pudiera haber decidido no interceder por el pueblo, pensando de que si nadie se entera que soy judía, sí, voy a vivir. Y él le dice: no pienses que escaparás, porque al preocuparse por ella misma, si ella decidía no interceder, sería preocuparse por sí misma. Como yo soy la que importa, y no importa lo que le suceda al otro, a los demás o a mi nación, no importa. O sea, mientras yo esté bien, no pasa nada. Y mucha gente actualmente eso puede hacer. O sea, mientras yo me salve, mientras yo esté bien, no importa que los demás, por así decirlo, se pierdan, se vayan al infierno, que sean de sus vidas lo que quieran. Yo soy salvo y con eso me conformo. Pero su primo le dijo: no pienses que vas a escapar, ¿verdad? Más que cualquier otro judío, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. ¿Sí quiere decir? Dios iba a salvar a su pueblo. Contigo, sin ti. Sí, no eres indispensable. Ahora sí, no, Dios, si tú no quieres hacerlo, Dios va de alguna otra persona, de alguna otra parte, pero Dios no va a dejar que su pueblo perezca. Dios va a traer salvación. Dice: más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quiere decir que si ella no tomaba esta decisión de interceder por el pueblo, aun cuando ella pudiera salvarse, el juicio, ¿verdad? O la consecuencia también iba a venir sobre ella. O sea, Dios iba a venir a salvar a su pueblo, pero sobre ella iba a venir juicio por desobedecer, por no interceder, por no amar a su pueblo, por no querer ser parte del propósito de Dios, ser parte del plan de Dios. Y dice su primo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Toda la vida de Esther pudo haber tenido una infancia promedio o más o menos normal, pudo haber tenido una juventud más o menos normal, pero su vida dio un giro de 360 grados cuando llega al trono. Y ese giro de 360 grados no fue en vano, sino que había un propósito de Dios. Y sin duda, yo creo que este hombre, Mardoqueo, tenía la gracia de Dios. Y era la misma voz de Dios hablándole a Esther, diciéndole: oye, para este tiempo te he traído aquí. Para este tiempo has llegado. Y como decías hace un momento, la importancia de rodearnos de personas llenas de la gracia de Dios, que siempre es importante. Y yo creo que no nosotros rodearnos, sino que yo creo que Dios siempre pone a alguien. Siempre pone a alguien que nos viene y nos habla. Pero así como Esther recibió la palabra y fue obediente, ahora nosotros en este tiempo nos toca obedecer o desobedecer. Y muchas veces Dios pone a las personas indicadas, vienen y te hablan: sabes que Dios tiene esto para tu vida, o sabes que esto necesitas cambiarlo, necesitas mejorar en esto. Y nosotros, ¿qué hacemos? A veces somos rebeldes y decimos: no, o no quiero escuchar, o yo creo que tú estás mal. Y la mayor parte del tiempo son personas que Dios mandó a nuestra vida para recordarnos que no es en vano que estemos en este tiempo, que Él tiene un propósito para nuestra vida y que de nuestra obediencia no solamente depende nuestra vida, sino que de nuestra obediencia también depende la vida de muchas otras personas.
Y aquí Esther siguió diciendo, cuando él la confronta de esta manera, ella responde de una manera muy sabia y le dice, reúne a todos los judíos y ayunen por mí, les dice. No coman ni beban en 3 días, noche, y también con mis doncellas, dice, ayunaré. O sea, no solamente pidió que el pueblo intercediera por ella, sino yo también voy a hacerlo. O sea, intercedan por mí, yo también me voy a preparar. Y dice, y si perezco, que perezca. Vemos 2 posturas totalmente distintas cuando apenas sabe la noticia, cuando dice, oye, es que me puedo morir. Pero una vez que es confrontada por las palabras, vemos un cambio en la vida de Esther. Totalmente. O sea, de que ella ya no le importa morir. Ella dice, si perezco, que perezca. Y yo creo que eso es lo que sucede muchas veces cuando somos sensibles a la voz de Dios, de que puede venir palabra del Señor a nuestra vida. Yo creo que siempre este momento llega, un momento en que viene palabra de Dios a nuestra vida, a recordarnos el propósito, incluso a darnos un llamado de parte de Dios. Sabes que el Señor te está llamando a que te levantes como predicador, que te levantes como evangelista, que te levantes como pastor, que te levantes como maestro, como tantas cosas, o dependiendo del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces podemos decir, no quiero. Es que si digo que sí, voy a perder mi vida. Exacto. Es que voy a perder todo lo que he logrado. Y yo no puedo poner en riesgo lo que he logrado hasta ahora. Entonces prefiero decir que no. Pero yo creo que la decisión más sabia es como Esther. Dios te hace un llamado y tú ser sabio al responder, ora por mí. Yo voy a buscar de Dios. Yo me voy a preparar para que ese llamado, ese propósito que Él tenga para mi vida se lleve a cabo. Y si tengo que perder, pierdo. No importa. ¿Verdad? Así como decía Pablo, luego, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vale la pena, todo vale la pena. Todo vale la pena. Así es. Entonces, esto se me hace muy sabio de parte de Esther, y yo creo que esto nos da luz a nosotros muchas veces y también nos confronta de, oye, ¿qué decisión estoy tomando ahora? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y yo estoy segura que muchas de las personas que nos puedan estar escuchando, Dios ya ha hablado a nuestra vida. Claro. Y muchas veces han dicho que no. Y es triste muchas veces saber que hay personas que puedan decirle que no al Señor, sabiendo todo lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Y sin duda no somos indispensables. Muchas veces es triste. Yo pienso a veces y digo, sería muy triste decirle no al Señor y después ver cómo Dios levanta a otras personas y solamente quedándome como espectadora de lo que Dios pudo haber hecho conmigo. Es muy triste eso, es muy triste y es que es justamente lo que decíamos hace rato. O sea, si tú dices que no es que Dios te diga que hagas algo para que le hagas un favor a Él. Uh-huh. O sea, Dios te está dando el privilegio, el honor y la oportunidad de que tú hagas lo que sea que te haya pedido que hagas, sea que le hables a una persona, sea que le des un abrazo aunque sea una persona, lo que sea, o que te prepares para hacerlo ahorita, yo qué sé. Y si no lo haces, no es como que Dios diga, no puede ser, el cole no quiso, ahora qué voy a hacer, no, tal ya me quedé sin esta persona. No, ¿qué voy a hacer sin él? Tal cual como se lo dijo Mardoqueo, si tú no quieres, hay muchas personas que quieren eso, que yo te estoy dando el privilegio y el honor en este momento de que tú lo tengas, pero si tú me dices que no, ok, te lo quito y se lo doy a otra persona, ¿no? Porque alguien que sí esté dispuesto. Alguien que esté dispuesto a dejar todo, alguien que esté dispuesto a dejar de estar en su zona de confort, porque es algo que yo tengo aquí también, de que justamente cuando leí esa parte, para mí era de que esta mujer, Esther, se enfrentó con un conflicto, ¿no? Entre hacer lo correcto o mantenerse en su zona de seguridad, en su zona de confort, ¿no? Para ella era mantenerse dentro de la línea de la vida o arriesgarse a que la maten, ¿no? Hoy con nosotros pues no estamos a ese límite de decir, estamos entre que nos van a matar o no, pero o sea, sí podemos, como dijiste, o sea, estamos en esa línea de que a lo mejor si hago lo que Dios me está pidiendo, voy a perder mi vida, voy a perder mis amistades, voy a perder todas las cosas por las que yo me he esforzado a tener, y pues prefiero a lo mejor
decir que no, Así decirle es. que no a Dios. Pero, y aquí tengo una pregunta, no sé si te la puedo hacer. Ajá. ¿Tú qué crees o qué tipo de miedos dominan hoy a los jóvenes para que no hagan el propósito? Yo creo que uno de los mayores miedos precisamente yo creo que es abandonar sueños propios. O sea, a veces uno desde muy chiquito planea lo que es el éxito o tiene una visión de lo que es el éxito. El éxito es muchas veces tener éxito profesional, ser estable económicamente, tener un matrimonio, una familia, comprar tal casa, tener tal carro. Entonces, muchos de los jóvenes crecemos con esta mentalidad de que lograr estas cosas son el éxito. Entonces, cuando interfiere Dios en nuestra vida, y podemos crecer yendo a la iglesia, conociendo la palabra, pero teniendo todas estas metas presentes, que quiero decir, no son metas malas, ¿verdad? No son cosas, estás en pecados y tú anhelas algo esto. No, sino que el problema radica en que cuando Dios interviene en nuestra vida para que su propósito sea cumplido, nosotros digamos que no, por cumplir nuestras metas terrenales en vez de cumplir el propósito eterno que Dios tenía para nuestra vida. Porque Dios no nos puso en esta generación para ser más ricos, no nos puso en esta generación para ser influencers, no nos puso en esta generación para tener mucho dinero, no nos puso en esta generación para tener la casa más grande o el carro del año. Dios nos puso en esta generación porque es una generación que necesita ser impactada. Entonces yo creo que lo más difícil que ahorita está pasando en la juventud es el entregar sueños que se han convertido en dioses para nosotros. Sí. O sea, a veces es muy difícil, es muy, muy difícil. Muchas veces la juventud se conforma con ser jóvenes que vamos a la reunión de jóvenes, que salimos en los posts de las redes sociales, subir fotos chidas a las redes sociales, pero cuando se trata de tener tu tiempo de oración, cuando se trata de tener tu tiempo de comunión, cuando se trata de, ahora sí que sacrificar tiempo que era para ti, para el Señor, es cuando dices, no, es que este tiempo yo lo puedo usar para otra cosa que me va a generar dinero, para otra cosa que me va a generar lo otro. Y entonces es cuando comenzamos a dejar el propósito de Dios a un lado, y es cuando comenzamos a decir, no, entonces yo prefiero mi comodidad, yo prefiero mi seguridad, yo prefiero mi estabilidad. Entonces yo creo que estamos ante una generación que prefiere tener una vida exitosa en redes sociales, una vida estéril, donde suben fotos, donde tienes la economía para comprar comida rica, cafés todos los fines, subir de viajes, subir que te casaste, que tienes una familia, que están en la iglesia los domingos, pero ¿qué está pasando con el propósito más allá de impactar a tu generación, de compartir el evangelio? Y muchas veces pensamos que el éxito terrenal, estoy cumpliendo el propósito del Señor, pero la realidad es que muchas veces disfrazamos el propósito de Dios con nuestras metas personales. Y yo no quiero decir de que si alguien ahorita es exitoso profesionalmente está mal, no, porque Dios ahí te puede usar. El problema es cuando pones eso por encima de tu comunión con Dios, cuando pones eso por encima a un llamado que Dios te está haciendo. Claro está que Dios tiene llamados diferentes para todos, no todos son pastores, no todos son predicadores, no todos son misioneros, pero venimos aquí a hablar sobre ese llamado que Dios está haciendo personalmente, que hay de aquellos que Dios está llamando para ser pastores, evangelistas, y que no quieren hacerlo. Les da miedo hacerlo. No todas en la generación de Esther, no todas fueron llamadas a ser reinas como Esther, ni a salvar al pueblo. El llamado era para ella. Y el propósito era para ella. Todos tenemos un propósito, pero Dios tiene un llamado distinto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Dios me está haciendo un llamado a mí diferente y soy yo el que no está queriendo, ¿verdad? Entrar, aceptar el llamado de Dios, el que me está dando miedo el sacrificar mi vida, el exponer mi vida, porque me da miedo perder esos sueños que yo vengo desde chiquito. Es de lo más difícil, de lo más complicado. Justamente hablaba de este tema con Nata en el capítulo pasado, de que cómo batallamos en eso, en soltar nuestros sueños, en soltar lo que anhelamos de hace tiempo. Y le decía que es que cuando Dios nos pide algo,
que tengamos que soltar algo es porque justamente ya le estamos dando un nivel así al nivel de Dios, o incluso lo estamos poniendo ya por encima de Dios. Entonces, dejar eso, que ya lo pusimos aquí arriba, soltarlo, es de las cosas más difíciles y más a nosotros, digo nosotros como jóvenes, porque estamos jóvenes. Sí, estamos jóvenes. Más a todos nosotros como jóvenes, dejar eso, que lo que nosotros creemos que es el éxito, lo que nosotros creemos que es lo que nos va a hacer feliz, que a veces creemos que tener dinero nos va a hacer felices, que viajar cada semana nos va a hacer felices, que tener nuestra esposa nos va a hacer felices, que tener una pareja es lo que nos va a hacer felices, lo que el mundo nos dijo que realmente nos iba a hacer felices. Es bien difícil dejarlo porque ya lo manejamos aquí arriba, pues lo tenemos bien en alto, y cuando Dios llega y dice no, lo único que necesitas es que te enfoques en mí, y es que tomes este llamado que yo estoy poniendo en ti y lo trabajes sin enfocarte y dejando de lado todo lo que tú crees, todos esos sueños que tú te creaste para ti, o que el mundo creó para ti. Ahí es donde batallamos y donde muchos dicen, no, Señor, porque voy a perder mi tiempo, y mi tiempo es bien valioso. Y me uno, que en algún tiempo me pasó, ¿no? Que ahorita ya estamos no, todo lo que quieras, Señor, todo lo que quieras, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, yo solo soy un instrumento para ti. Pero sí me consta que es bien difícil, y concuerdo contigo que es de las cosas que detienen a esta generación en empezar, tan solo en empezar a hacer las cosas, porque si hay algo que hoy el enemigo usa para detener los propósitos de los jóvenes es el miedo. Así es. Y el miedo a muchas cosas, miedo al rechazo, miedo hay infinidad de miedos entre los jóvenes, y eso es lo que los detiene mucho. Concuerdo mucho en esa respuesta. Y fíjate que ahí, para los que no conocen la historia, podrán preguntar si cómo terminó la historia, ¿no? ¿Se salvaron? ¿No se salvaron? Bueno, pues la Biblia nos dice que cuando Esther entró delante de la presencia del rey Asuero, Dios nuevamente le dio gracia, y él extendió, ¿verdad?, el báculo. Y no murió, sino que y fue muy astuta, porque no fue que ahí le aventó toda la sopa, preparó banquetes y todo de tal manera, preparó todo para poder tener el momento oportuno de decirle al rey, ¿no?, que su queridísimo Naamán había tramado un plan para matar a su pueblo. Entonces, ahí pueden leer en el libro de Esther, si quieren saber con mayor detalle, y lo menciono así porque quiero darle una aplicación a esto. Dios usó a Esther para salvar a toda una nación. El edicto que el rey Asuero había dado era irrevocable. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que no lo podía cancelar. Estaba sellado con su anillo, no había marcha atrás. Aun cuando Esther intercediera, ese edicto no podía ser revocado. Pero vemos que sobre ese edicto que no podía ser revocado, el rey tuvo una solución, y es que dio otro edicto. Y ese edicto fue que, bueno, ya que no podemos cancelar el edicto anterior, pues que los judíos se puedan defender, que puedan luchar por su vida. Y claro está que cuando llegó el día en que ese edicto iba a ser cumplido, el de matarlos, pues nadie quiso levantarse en contra de los judíos, y ellos pudieron permanecer con vida, ¿no? Fue un contraedicto. Y aquí es donde quiero aplicarlo, que en nuestra actualidad no estamos viviendo la misma situación que Esther con el pueblo, pero si te pones a pensar, también hay una sentencia de muerte, y es por el pecado. Todas las personas están sentenciadas a muerte a causa del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Es la muerte. Lo que quiere decir que hay un edicto espiritual que afecta a toda la humanidad. Es un edicto que no puede ser revocado. La paga del pecado es la muerte. Y así como en la historia de Esther había un villano, el Naamán, que al final de la historia de Esther fue ahorcado en esa horca que era preparada. Sí, en esa. Fue colgado. Para Mardoqueo, él fue colgado y tuvo su consecuencia, ¿verdad? Tuvo su sentencia, por así decirlo.
también en nuestra historia hay un villano que es el diablo, que busca por todos los medios destruirnos, busca por todos los medios llevarnos a la muerte, pero la Biblia ya lo sentenció, y es que el infierno ha sido preparado para él, y así como Naamán fue colgado, también el enemigo, el diablo, va a arder en el lago de fuego por la eternidad. Esa sentencia ya está dada. Sin embargo, mientras estamos aquí, el enemigo trata de robarnos la vida, de llevarnos a la muerte. Lo más que pueda. Exactamente. Y algo bien sorprendente es que aun cuando este edicto o esta sentencia de muerte que hay sobre el pecado no puede ser revocado, el Señor también en la actualidad trajo una solución, y es un contradicto, y esto lo encontramos en la gracia de Jesucristo. El primer decreto no se podía borrar, y el rey emitió un segundo edicto en el tiempo de Esther. En nuestro tiempo, Jesús también funciona como el segundo decreto, a través del cual hay salvación. Jesús no ignoró la ley de la muerte, sino la cumplió al morir en la cruz, emitiendo un nuevo decreto de vida y gracia para quien cree. Esther intercedió ante el rey arriesgando su vida. Jesús intercedió ante el Padre entregando la suya. Esto se me hacía súper bonito. Cómo Esther intercedió por la salvación del pueblo, Jesús intercedió también por nosotros. Y en la actualidad, a lo mejor no hay una sentencia así real, pero sí hay una sentencia espiritual. Y nosotros, en esta generación, necesitamos ser esa Esther. Somos los encargados. Somos los encargados de los que traigan salvación a la humanidad. O sea, la salvación ya fue dada por Jesús, pero los que comuniquen esta salvación, los que intercedan por las demás personas. Muchas veces nos preocupamos, como decíamos al principio, por nosotros mismos, pero afuera hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo sentenciado a muerte que necesita personas valientes que se levanten sin miedo a nada a compartir el evangelio. Entonces aquí es donde lo quería aplicar, porque muchas veces lo vemos solamente como que levántate, cumple tu llamado, acepta el llamado. Sí, pero ¿para qué es el llamado? Es para que el evangelio sea esparcido, es para que esta generación sea impactada. Y algo que me encanta de la historia de Esther es que Esther no solamente impactó su generación presente, sino que el legado de ella se sigue expandiendo a las demás generaciones. Impactó esa generación trayendo salvación al pueblo. Impactó la generación, hubo una marca ahí de que una fiesta que se siguió celebrando hasta el tiempo de ahora presente, que se recuerda ese momento en que el pueblo fue librado de morir. Y investigando un poco de historia, después de Esther, hubo un hombre llamado Nehemías, si no me equivoco, que era copero del rey, y era de un rey persa. Posiblemente para el tiempo de Nehemías, Esther todavía estaba viva. Y el rey persa permitió a Nehemías regresar al pueblo para la reconstrucción y muchas otras cosas, y se dice que posiblemente Esther influyó para que él pudiera. Por eso el rey tan fácil le dijo: ve y te apoyo y te doy recursos. ¿Por qué? Porque cuando Nehemías, que era el copero, hizo esto de regresar al pueblo, ahí en los persas había un legado de una mujer que impactó la generación. O sea, no solamente impactó ese tiempo, sino las generaciones futuras. Entonces, nosotros podemos impactar nuestra generación y las futuras también. Así como la pasada nos ha impactado a nosotros. Así también. Es. Wow, que siendo sincero, yo no había visto eso como lo mostraste ahorita, ¿no? Eso de que de cómo Esther pues intercedió y Jesús por nosotros, y tiene todo el sentido. Y es verdad lo que dices. Yo creo que en esta generación, en estos tiempos, nos hemos convertido mucho en cristianos de solo iglesia, de cuatro paredes, de entre nosotros, en jóvenes de eventos y congresos y me emociono en el campo y me emociono en un congreso y o sea, y todo eso, y salimos bien emocionados. ¿Y qué? ¿Y de ahí qué sigue? ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Nada más te emocionas, te vas a tu casa y esperar otro congreso y esperar otro evento de jóvenes para ponerte bien pilas. Y la verdad es que no.
muchas veces decimos como jóvenes, es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no tengo un llamado. ¿Quieres un llamado? Jesús dijo, por tanto, vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres un llamado? El llamado es ese. Ve, predica a la gente, ve, predícale a la gente, haz discípulos, enséñales lo que Jesús vino y hizo. Exactamente. Que la gracia que tú tienes, lo que por gracia se te dio, ve y compártelo con los demás. Ese es un llamado que todas las personas, que todos los cristianos, que todos los que decimos conocer a Dios, a Jesucristo, tenemos. Sí, claro. No deja de pensar en que, no, es que yo tengo que tener un llamado así que me digan evangelista, que me pongan en un póster, tengo que ser así para poder hablar a la gente. No necesitas nada de eso. Lo único que necesitas es conocer a Dios, tener conocimiento de su palabra y ir y compartir lo que de gracia se te dio a ti también. Así es. Entonces dejemos como jóvenes, ahora sí, para todos aquellos que lo están viendo, para todos los jóvenes y aún los adultos, dejemos de ser esos cristianos de solo de cuatro paredes, porque en eso nos hemos convertido muchos, y empezar a cumplir el propósito que Dios ha puesto en nosotros, empezar a cumplir el llamado que Él nos ha puesto desde aquel día que le dijo a sus apóstoles, vayan. Así también es con nosotros, hay que ir, hay que hablar. No podemos pretender que nuestra familia se va a acercar así como así a los pies de Cristo si nosotros no damos ese paso, si nosotros no comenzamos a dar lo que de gracia Dios nos dio, el por qué se fijó, el por qué Dios nos puso en esa familia, el por qué Dios nos puso en ese grupo de amigos, el por qué Dios nos puso en ese trabajo, e incluso el por qué Dios nos puso en la iglesia en la que nos congregamos en esa zona, ser por algo. Siempre es por algo, nada es casualidad, decía Renata ayer, no hay coincidencias, hay diosidencias, o sea, Dios es el que te pone donde tienes que estar. Entonces, y como dices ahorita, hay gente que no es joven, o sea, ya está casada y todo, que nos están viendo, muchas veces podemos pensar, es que, como decías, el propósito de Dios es para los jóvenes, o el llamado, yo ya estoy casado, ya estoy grande, no, hay propósito en todo. Sí, claro. Y tú no sabes si los hijos que Dios le ha dado a las personas son el próximo evangelista que va a predicar, y a través de él se van a salvar cientos y miles de personas. ¿Tú qué crees que la madre de Billy Graham, ella no por aquí le pasó que iba a tener un hijo, que iba a ser uno de los más grandes evangelistas de la historia? Capaz que el hijo que Dios te ha permitido tener es alguien que va a impactar la generación en la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que en todo hay propósito, todos tenemos propósito. Hay unos que tienen llamado al ministerio, otros, como decíamos, tenemos el llamado que es general para todos, de predicar el evangelio, pero yo creo que es donde ahí tenemos que ser sensibles. Y aún en criar a un niño hay propósito. Sí, claro que sí. Y ahorita que decías, voy a recordar algo que decía una persona, de hecho creo que lo dijo mi pastor en una predica una vez, dijo, que tú no sabes si esa persona a la que Dios te mandó hablarle, predicarle, compartir el evangelio, no sabes si en unos años esa persona va a ser la que va a alcanzar a tu familia. Ajá, exactamente. O sea, uno nunca sabe, entonces veías. Y justamente cuando leía todo esto antes de venir para acá me ponía a pensar de cómo las personas impactan generaciones. Por ejemplo, en la iglesia que yo me congrego, la primera persona que aceptó el llamado fue la pastora. El pastor se convirtió en el llamado allí en el ministerio. Ella ya era pastora y él llega, se convierte, se casan y ahorita los dos son pastores sirviendo juntos. Y yo me pongo a pensar porque mi mamá soltera se convirtió en esa congregación, mi papá soltero se convirtió en esa congregación, se casaron y de ahí nacimos mi hermano y yo, y toda la familia por parte de mi mamá se acercó a los caminos del Señor en ese tiempo. Entonces yo digo, ¿y qué hubiera pasado si una mujer no hubiera atendido el llamado, si un hombre no hubiera atendido el llamado? Y no solamente mi familia fue alcanzada a través de ese ministerio, sino muchos otros que se congregan ahí, otros pastores que han salido de la congregación. Y digo yo, ¿cómo impacta el aceptar el llamado de Dios, no solamente tu vida, sino toda tu generación y las generaciones que vienen? Todo lo que puedes impactar, o sea, si nos vamos mucho atrás, o sea, si los apóstoles hubieran dicho que ya se acabó aquí esto, ya vamos a nuestras casas, pues, o sea, ni siquiera estuviéramos aquí, no sé qué hubiera pasado. ¿Cómo trascendió? Ha trascendido. Eso trascendió porque ellos aceptaron lo que a pesar de que pues Jesús tuvo que partir y todo eso, pues ellos tomaron ese llamado, fueron valientes y... sin miedo a nada.
vamos a darle, o sea, Sí. y sin miedo, ellos sí, sin miedo a la muerte o a lo mejor con miedo, pero Sí. dando con todo el valor y cumpliendo lo que les fue dicho, lo que les fue llamado puesto. Sí, algo con lo que yo quería, al final comentar, es que, ¿y quiénes vamos a ser nosotros, no? ¿De los que impacten la generación? ¿O de los que nada más sean unos más? De los que pasaron sin ver. ¿Cuántas generaciones no han pasado? Estamos en el 2026. Después de Cristo, antes de Cristo hubieron muchas generaciones. Después de Cristo han habido un montón de generaciones. Muchos de ellos están en un cementerio y no hicieron nada. Se dedicaron al ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero nosotros, ¿quiénes vamos a ser? ¿De los que van a impactar? ¿De los que van a hacer algo diferente? ¿O de los que vamos a cumplir el ciclo de la vida nada más? De los que vienen aquí nada más a pasearse. Sí. O de los que realmente toman la rienda y toman lo que Dios tiene, lo que Dios pone, ¿no? Porque hay un propósito eterno. Un día vamos a estar en eternidad, pero ¿vamos a irnos solos a la eternidad o a cuántos más nos vamos a llevar con nosotros? Qué importante eso. Sí. Qué importante eso que dices, o sea, o nos vamos solos o ahí en nuestra cuenta vamos a tener ahí, pues señor, ahí tengo ya en mis cálculos tengo algunos ya ahí para ti. Qué importante eso y qué padre, ¿no? O sea, qué feo verlo así, de ser de esas personas que solo vienen y cumplen el ciclo de la vida y no impactaste a nadie. Y siendo sincero, creo que ese es uno de mis, sin saberlo, siempre ha sido uno de mis miedos. Para mí uno de mis miedos es eso, morir sin que nadie diga como que, y sabes qué, no el Colin, pero que que hiciste algo para la salvación, que contribuiste en algo para esa persona. O sea, sabes qué, no sé, el Colin tuvo el valor y un día me dijo esto y a lo mejor en ese momento yo le dije, Simón, oye, tú eres algo que ya sembraste. Sí. Entonces, de cuáles vamos a ser y de cuáles van a ser. De cuáles estamos siendo. ¿No? Y si hasta ahorita hemos sido de los que estamos cumpliendo el ciclo de la vida, yo creo que este podcast es un llamado de Dios que te está diciendo, hey, ponte las pilas porque te estoy hablando ahorita de que no te creé, no naciste para pasar el rato, sino para impactar esta generación. Todavía estamos a tiempo de corregir, ¿no? Porque así es. Y no sé cuánto tiempo nos quede, así que más vale que lo corrijamos, chicos. Y adultos, corrijámoslo ya. Sí. Es la oportunidad que Dios nos da. Creo que es la verdad lo que hoy se ha hablado. En lo personal a mí me ha llegado, me ha pegado. Y creo que sí hay cosas que muchos por ahí que están escuchando. Sé que por ahí comenten ahí abajo del video en los comentarios qué fue lo que Dios les ha hablado. Sí. Y tomemos esa batuta, lo repito, tomemos esa batuta, comencemos a ser valientes. Así es. Valientes sin importar lo que digan los demás, porque muchas veces te pasa levantar, querer impactando a tu generación, cumpliendo el llamado de Dios, y muchos van a decir, ay, pero mira, no era el que hacía esto, ahora muy predicador, ahora muy maestro, ahora muy evangelista, ahora sí grabas, y yo lo vi haciéndolo aquello la otra vez, pero porque no saben lo que Dios hace en la vida. Ser valientes significa tomar el reto sin importar lo que digan los demás, porque el impacto lo va a dar el Señor, y conforme avance el tiempo, el fruto, ¿verdad?, se va a ver reflejado. Sí, o sea, las personas van a recordar mucho el pasado, van a recordar mucho tu pasado, pero hay algo importante aquí, déjalos que recuerden el pasado, porque cuando vean el presente, van a ver el cambio que y le van a dar la gloria, y ahí es donde van a decir, caray, era así, pero ya no. Dios es real, el poder de Dios. Ahí es donde van a decir, ¿saben qué? Yo necesito a ese Dios también. Porque si pudo cambiar, Dios pudo cambiar a este Colin. Si Dios pudo cambiarlo a él puede cambiar a mí, él puede cambiar a mi hijo. Entonces, sé valiente, tarde que temprano, Dios te va a dar la victoria. Así como a Mardoqueo, tarde que temprano, le llegó su momento de ser recompensado. Así es. Entonces, no sé si tengas algo más que decir o te pregunto nada más, en general, ¿qué aprendes de Esther? Ya así, como que, ¿qué te deja Esther y qué le dejas y qué le dices a los jóvenes sobre eso?
bueno, a las que nos miren, es que yo me refiero a los jóvenes, jóvenes adultos, señores, señoras, todos. Claro, a veces yo creo que aprendo, o más bien se hace más real en mi vida el hecho de que a veces vemos la vida como pasar un rato, como decíamos, pero la vida es algo serio. Vivimos una sola vez, por toda la eternidad, solamente este tiempo vamos a estar aquí, y yo creo que no tomemos como juego las cosas porque es real. De nuestras decisiones depende nuestra eternidad y también la eternidad de muchas personas. Entonces yo creo que de Esther aprendo a ver las cosas con seriedad. Es importante tomar buenas decisiones, escuchar los consejos de otros, pero sobre todo buscar de Dios. Mientras uno busque de Dios, Dios va a dar gracia, Dios va a dar dirección y el propósito de Él va a ser cumplido en nuestra vida. Muchas veces no vamos a poder decidir por nosotros mismos, pero Dios va a dirigirnos para que el propósito sea cumplido. Y yo creo que lo que les puedo decir, yo creo que eso es lo que aprendo de Esther, y yo creo que me dan más ganas de impactar a mi generación, ¿no? De hacer más cosas, de decir, no estoy aquí en vano, el que yo viva en el 2026 hoy y que haya nacido, no voy a decir el año en que nací porque ya van a saber la edad que tengo. El vivir en esta generación. El vivir en esta generación no ha sido en vano, y no es en vano, y yo sé que Dios tiene muchas más cosas para mi vida, hablando personalmente, y yo sé que ya dirigiéndome a ustedes, Dios tiene muchas cosas para ustedes, pero necesitan ser vasos dispuestos, vasos disponibles, que también tomen el reto y digan, yo voy a ser un joven, una mujer, un hombre, un niño que impacte mi generación. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a dejar que mi vida sea guiada por el Señor. Creo que eso es lo más importante. Así es. Ser guiados por Dios y Él es el que te va a llevar a... Tú podrás no saber cómo van a pasar las cosas, pero de algo vas a estar seguro. Van a pasar si eres guiado por Dios, ¿no? Pues que importante, creo que para mí es lo mismo, ¿no? Como lo que me deja a mí cuando leí esto de Esther. Que Dios tiene un propósito para todos. Lo importante aquí es cómo lo tomamos, cuál es la decisión que tomamos, si decidimos aceptar ese reto, ese propósito que Dios tiene para nosotros, o no lo aceptamos. Y también me deja ver que Dios obra de principio a fin, que Dios no es un Dios que comienza a hacer algo y acá al final te deja solo. No. Dios empieza a hacer algo y va a finalizar su obra y te va a librar de las cosas que tenga que librarte y te va a dejar que sufras poquito en algunas cosas, a lo mejor si algo tienes que aprender de ahí. Pero si algo me queda muy claro es que Dios siempre termina lo que comienza, no es como nosotros que empezamos algo ahorita y mañana lo dejamos. Empezado. ¿No? Él empieza y Él termina, ¿no? Es el principio y es el fin. Entonces yo también les animo a que tomemos el reto que Dios nos pone. Si Dios ya habló a tu vida, si te habló hoy, pues qué bendición. Si Dios ya ha hablado antes a tu vida y aún no decides tomar esa decisión, te animo a que lo hagas, a que realmente comiences a vivir una vida así, guiada por Dios, y Él te llevará a lo mejor a lugares a los que tú nunca pensaste o tú nunca quisiste ir, pero Él te va a llevar. Amén. Y las cosas van a pasar. Entonces, pues así. No sé si tengas algo más que agregarle aquí a esto. No, que sean valientes. Todo va a eso, chicos, sean valientes. Creo que es de las primeras veces que hablamos así de que tienen que ser valientes y tomar ese reto. Entonces, pues si lo repetimos tanto es porque a nosotros nos llega y porque realmente tienen que... Y sí, quiero añadir unas cosas. Adelante. Hay que ser valientes y Dios recompensa la valentía. Muchas veces pensamos, le voy a entregar mi vida a Dios, pero tras la obediencia viene la bendición. Y Esther entregó toda su vida, no le dio miedo exponer la seguridad que ella tenía, pero después vino una bendición mayor para su vida. Entonces, yo creo que cuando nosotros somos valientes y afrontamos ese miedo y entregamos nuestra vida a Dios y decimos que sí al llamado, luego la gloria, como dice, la gloria futura es mayor, ¿verdad? Mayor que lo que nosotros queríamos. Exactamente. ¿No? Es totalmente cierto. O sea, muchos creen que esto es sufrimiento porque decimos, no, tienes que dejar tus sueños, tienes que dejar esto y todo, pero no significa que vas a estar sufriendo por esos sueños, ¿no? Tarde que temprano llega el tiempo en el que Dios te hace entender por qué dejó eso de lado. Y te da algo más grande. Y comprendes, wow, es mucho, mucho mejor lo que Dios tiene para ti, créelo. A lo mejor no lo puedes ver ahorita, pero tarde que temprano llegará el momento en el que,
como dices, la gloria postrera siempre es mejor que La primera. la primera. Así es. Entonces, pues si ya no hay más que decir, pues muchas gracias, chicos, muchas gracias, adultos, todas las personas que miran el podcast, que son bastantitas, ahí nos mandan mensaje, muchas gracias por sus mensajes, los leo y los contesto. Un gusto haber estado aquí. Y muchas contigo. gracias, Por la apenas iba a decirte que muchas gracias por la invitación, por ahí les estaré contando, cada capítulo pasa algo. Pero al fin de cuentas aquí Mira Oscuro, hoy cambiamos de spot, hicimos acá algo más natural, entonces espero les haya gustado, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, esperemos ser el primero, más no el último en el que tengas que estar, porque más cosas se vienen ahí, y nada chicos, adultos y todos los que lo miran, muchas gracias, nos vemos en el capítulo 8 de Hablemos de, este es el 7º, que Dios les bendiga, muchas gracias y chao. Bye. Chao.